Flor Alicia habló de historias, de 23 millones de historias. Yo voy a contar 3. Judith Arcia tiene 3 años preparando 200 almuerzos diarios para los niños de La Vega. Cada uno de estos muchachitos se presenta ya con un envase, que puede ser un envase de crema arroz polio, puede ser un envase de Mavesa. Y Judith los reconoce, y entonces ella dice, a Julián no le pongan remolacha, que no le gusta. Y a Julia, llévenle su envase para la parada, porque ella está saliendo para el hospital. Y ella empezó a hacer esto con la gente de Alimenta la Solidaridad, porque ella dijo, los niños de mi barrio no van a estar desnutridos, porque esto nunca había pasado en mi barrio. Y por eso los empezó a alimentar junto con otro grupo de mujeres y a esta ONG de Alimenta la Solidaridad. En Mérida había dejado de crecer el trigo. El trigo lo llevaron los españoles a Venezuela hace unos 300 años. Y se dejó de sembrar porque, bueno, llegaba la harina de trigo que se importaba y para qué se iban a poner en ese afán de estar sembrando. El trigo solamente se puede sembrar a partir de 2.000 metros de altura. Pues muchos de estos merideños que se habían ido a la ciudad buscando oportunidades de trabajo y que estaban viviendo en barrios, regresaron a los Andes, regresaron a su campo, regresaron sobre todo a los pueblos del sur que se habían quedado prácticamente abandonados y empezaron a sembrar el trigo de nuevo. Recuperaron las eras, que son estos sitios en donde el trigo se pisa para sacar el grano, y recuperaron también las piedras de moler, de trillar, que estaban abandonadas por ahí. Y ahora el trigo vuelve a bailar en los Andes venezolanos. ¿Y qué fue lo que les pasó? Que ya no podían comer arepas de trigo. Entonces empezaron a sembrar su propio trigo para tener sus arepas. Ricardo Freites trabajaba en las petroleras. Lo botaron de las petroleras y Ricardo, su papá se murió, tenía una finca en Guárico por Corozopando y Ricardo se fue para esa finca. Nunca se había ocupado Ricardo del llano, nunca se había ocupado del ganado y decidió no solamente que iba a aprender todo lo que había visto que hacía su papá, sino que además lo quiso compartir con el resto de los venezolanos. Y entonces hizo de Las Caretas un campamento, una posada, que se convirtió en modelo para el llano, porque se dedicó a hacerle primero un museo a su papá dentro del hato, donde cuenta la historia de los hatos llaneros, de cada uno de los materiales que se utilizan, donde mientras estás desayunando ves el ordeño ahí al lado, y donde prepara pura comida llanera maravillosa. Es la primera vez que nos comimos un asopado de pato o que nos comimos un pastel de babo. Estas son historias de arraigo. Nadie nace con arraigo. El arraigo se construye. ¿Cómo se construye el arraigo? Cada quien decide cómo lo quiere construir. En mi caso, yo decidí construir el arraigo viajando por Venezuela. Y después de tanto viajar por Venezuela, el arraigo se convirtió en una fortaleza inquebrantable. A mí no hay nada que me saque de Venezuela. O sea, yo estoy absolutamente sembrada en Venezuela a punta de arraigo de tanto conocerla. ¿Para qué sirve el arraigo? El arraigo sirve para darnos una fortaleza inquebrantable, una fortaleza imbatible, porque lo que te duele, lo que conoces, lo que amas desbarrancadamente, lo defiendes y lo proteges y lo quieres. Los venezolanos nunca habíamos sido particularmente así, pues, con sentido de arraigo. No fue eso nunca algo que nos hubiera caracterizado. Más bien, los venezolanos, por lo general, hablábamos de, es que en este país, como que si fuera un país que nos habían prestado por un rato para que viviéramos. Y resulta que cuando Venezuela se nos empieza a desdibujar y se empieza a desaparecer esa Venezuela que todos dábamos por hecho, empezó a aparecer un
desbarrancado sentido de arraigo. ¿Qué le ha pasado a los venezolanos que seguimos en Venezuela? Que seguimos allá y nos damos cuenta que aquello que dábamos por hecho, que era visitar a los tíos, que a lo mejor muchos ya se fueron, que era hacer las hallacas en diciembre, que las hacíamos 30 y ahora quedamos 2 o 3, que salíamos de viaje de fin de semana y que ya no lo podemos hacer, que prendíamos la luz, cocinábamos con gas, teníamos agua y esas cosas ya tampoco ocurren. Nosotros ni siquiera es que queremos viajar a Nueva York, pero nos gustaría poder caminar por Sabana Grande. Nos gustaría poder ir al cine, nos gustaría poder salir de noche. Y ninguna de esas cosas ocurren, ninguna de esas cosas ya pueden ser. Entonces, te das cuenta de que no vas a permitir que el país te lo arrebaten, de que no vas a dejar que todo eso por lo que has luchado a diario te lo quiten de repente. Y te vas dando cuenta que son las cosas más sencillas las que te están arrebatando. Entonces, allí funciona el arraigo, allí funciona la defensa, allí funciona la leona que defiende a sus hijos. Y tú dices, yo defiendo a mi país, yo lo defiendo de lo que sea, como sea y contra lo que sea. Y cuando estás en el apagón y cuando pasas 4 y 5 días sin luz, tú dices, a mí no me vengas, porque puede ser que no tenga luz y puede ser que no tenga agua, entonces me compro linternas, entonces me baño con un tobito, entonces salgo para la calle y ayudo a la gente que tenga al lado, pero de aquí no me muevo. Y hay una frase que es un poco ordinaria, pero que es la que yo tengo como un mantra, que es, no seas marico tú, chico. Porque yo… porque yo no me voy, pues, porque yo no me voy, porque yo quiero bien a Venezuela y por lo tanto yo no me voy. Entonces, esos somos los venezolanos que seguimos en Venezuela. Ahora, ¿qué pasa con los venezolanos que se tuvieron que ir de Venezuela? Porque hay muchos que tomaron la decisión de irse. Nadie se va de donde está bien, nadie se va de donde es feliz. Se van porque ya no pueden más con eso, o porque los votaron, o porque los sacaron, o porque los exilaron, porque de otra manera la gente no se va. Entonces, esos venezolanos que están afuera, de repente empezaron a extrañar, se dieron cuenta que ese país en donde habían vivido, donde se habían criado, donde estaba su familia, donde estaban sus abuelos, también lo estaban perdiendo. Y que aun cuando ellos vivieran en otra parte, eso significaba que no podían regresar, que ya no tenían un terruño, que ya no tenían ese sitio del que tú hablas y es la venezolanidad, es el país, es tu pasaporte, es tu cédula, que eso se les estaba desapareciendo. Y empezaron a extrañar el queso. Y entonces apareció un venezolano en Nueva Zelanda que se ganó una cantidad de premios por los quesos venezolanos que hacía. Y empezaron a extrañar las arepas y empezaron a montarse areperas por el mundo entero. Y empezaron a extrañar los paisajes y entonces pidieron fotos de aquellos paisajes. Y el Ávila se les hizo imprescindible. Y soñaban todo el tiempo con las playas. Y ni siquiera podían ir a visitar ese país del que habían salido obligados, a lo mejor con 2 o 3 maletas, o a lo mejor sin ninguna maleta porque se fueron de vacaciones y después no pudieron entrar, como sabemos de tantísimos casos que hay. Entonces, ¿qué unió a esos venezolanos que seguimos en Venezuela con estos venezolanos que salieron de Venezuela? Nos unió el arraigo, nos unió la pertenencia, nos unió la urgencia de salvar ese país que de repente todos descubrimos que lo amábamos desbarrancadamente, que tenía de todo y que nosotros lo queremos recuperar porque es el nuestro, porque cada quien tiene solamente un país y este es el nuestro. Aquí tenemos 2 días, los que estamos allá y los que salieron de allá, trabajando todo el mundo junto para ver cómo nosotros reconstruimos a Venezuela. Entonces, esa fortaleza, esa es la fortaleza del arraigo,
Eso es lo que nosotros tenemos que cultivar permanentemente, porque nosotros seremos recordados como los ciudadanos que defendieron y salvaron a su país con la fortaleza del arraigo. Los venezolanos que no nos dejamos. Muchísimas gracias.